Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de múltiples noticias. Tenemos todas las que vamos a tratar detalladas en la descripción de este vídeo porque son muchas y por si queréis saltaros alguno de los temas que vamos a tratar lo podéis hacer mediante dicho índice. Así que no me voy a entretener más, vamos a comenzar, pero no sin antes recordaros que podéis dejar vuestro me gusta. Es la forma con la que YouTube más premia a los canales, más premia a los vídeos, por lo que si queréis contribuirnos lo podéis hacer dándole a ese botón de like. Ahora ya sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero de todo tenemos que empezar a hablar por respecto a Fernando Alonso. Os tenemos que hablar acerca de unas noticias que han surgido en el día de hoy, de unas palabras del piloto asturiano y que son bastante interesantes, que las habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo, que tenemos que hablar acerca de una posible retirada, que veremos. Independientemente de lo que ahora os vamos a comentar, recordemos que Alonso tiene contrato sin lugar a dudas para el próximo año, o sea, no es nada con relación a la próxima temporada, y ya hemos visto que por parte de Aston Martin tienen el interés de mínimo renovarle hasta 2025. Alonso incluso ha llegado a hablar de la nueva reglamentación que entrará en 2026. Quiero decir que Fuelle todavía tiene Fernando Alonso para rato, tiene todavía combustible, en este sentido tranquilidad. Pero Fernando Alonso ha hablado acerca de algo que podría llegar a agotarle definitivamente de la Fórmula 1. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que especifica Fernando Alonso que podría ser lo que ya sea el final de su carrera? El calendario. Hemos tenido una temporada donde ha habido 22 carreras y el próximo año tenemos calendario récord, la temporada más larga de la historia. Lo iba a ser 2023, pero hubo dos cancelaciones. Para la próxima temporada tendremos hasta 24 carreras. Va a ser el año más largo de la historia de Fórmula 1 y eso es lo que comenta que podría llegar a ser el detonante de su carrera deportiva. Lo comenta Fernando Alonso diciendo que 24 es ya el límite. También es el límite por ahora marcado de la Fórmula 1, aunque sabemos que su intención es hacer incluso más. Pero es el límite que Fernando Alonso pondría si hubiese más carreras. Ya empezaría a plantearse la opción de retirarse porque dice textualmente que hay otras cosas en la vida. Hay que tener en cuenta, pero es que esto ya no es solo para Alonso, sinceramente. Son muchas carreras. Al año hay 52 semanas aproximadamente. Algún año hay alguna que, como no es exacto el año, pues hay veces que empieza al final, que acaba en un martes quizá, yo qué sé. Pero bueno, hay unas 52 semanas a lo largo del año. Habiendo 24 carreras es más de la mitad del año, teniendo en cuenta que en enero no se corre y en febrero tampoco. En febrero como mucho los últimos días, como va a ser el próximo año. Bueno, es que además tenemos la temporada próxima, la más extendida de la historia, comenzando a finales de febrero y finalizando a principios de diciembre. Además, teniendo en cuenta que no hay descanso, porque ahora piensas, no, están descansando. No, los pilotos quizá todavía sí, pero los ingenieros no están descansando. Teniendo en cuenta esto, no solo para los propios pilotos, sino que el calendario tiene que haber un punto en el que haga tope, en el que no puede ser más, porque es que no es bueno. Los equipos ya están hablando de equipos rotatorios, de equipos que vayan rotándose entre sí, los ingenieros que vayan, porque no pueden ir a todos los circuitos, porque es que es inviable, porque es que es lo que os digo, es más de la mitad del año solo los fines de semana, que es que al final es más de la mitad del año fuera de casa para estos ingenieros y demás. Cuando luego vuelven a casa encima no paran, porque ellos no descansan en estas semanas tampoco, como sí que casi lo harán los pilotos, pero que los pilotos en enero están otra vez de lleno también. O sea, es decir, es un calendario muy exigente, muy fuerte para cualquier persona que se dedique a todo este mundo y encima pues para los pilotos más, porque además para los pilotos más, pero encima para los pilotos están en un punto de visibilidad total, un punto en el que ellos no pueden entrar en un sistema de rotación que están haciendo los equipos con sus ingenieros, porque ellos tienen que ir sí o sí a los circuitos. Es decir, es mucho y esto puede acabar con la motivación de mucha gente, entre ellos en este caso dice Alonso que podría llegar a ser un detonante para agotar su capacidad, para agotar su batería. Independientemente, llega a decir, ahora veremos las palabras que dice, llega a decir que eso no va a agotar la conducción, es decir, puede agotarle a él mismo, ¿no? De estar cansado de tantas cosas, de pensar que hay otras cosas en la vida, como ya os hemos dicho. Alonso al final no dejemos de pensar que tiene 42 años y alguna vez él ya ha hablado de que él quiere formar una familia, no la ha formado todavía porque se ha centrado mucho en su propia carrera, pero que es algo que él quiere hacer. Lo dijo hace no mucho durante esta temporada, así que podría ser ya el detonante de decir, pues hasta aquí.
empiezo a correr otras categorías que quizás son menos exigentes y no tengo que estar 24 semanas van a ser la próxima temporada. Pero que además de todo esto lo que dice es que independientemente su retirada la va a marcar su propio rendimiento. El día que él se sienta lento, eso lo ha comentado en alguna ocasión y lo vais a ver ahora en las palabras que pronunciaremos, el día que él se sienta lento, el día que de verdad sienta que no puede contra su compañero de equipo porque de verdad es muy inferior a él porque está empeorando, será el final de su carrera. Algo que en un periodo a corto plazo no es viable porque ya sabemos que Alonso está en un estado de forma exquisito y 2024 lo va a correr sin lugar a dudas porque tiene contratos y ya lo sabemos. 2025 no tengo dudas de que lo va a correr. 2026 es una puerta muy fácil para marcharse. Veremos en ese caso si seguirá para ese año. Pero las palabras que decía Alonso con todo esto eran las siguientes. Podría ser que con el calendario y con el horario mudano algún día sienta que es el momento porque ya sabes, hay otras cosas en la vida. Han sido las temporadas muy exigentes, con solo 22 carreras, con hasta 2 cancelaciones, pero el año que viene tendremos 24 y el calendario correcto. Tenemos que ver cómo se siente. Incluso en Las Vegas vi que era un tridente la próxima temporada. No sé por qué pensé que Las Vegas estaría sola el año que viene y luego vienen Qatar y Abu Dhabi juntos. Este tipo de cosas agotarán mi batería, no la conducción. Y luego lo que os digo matiza las... Vamos más rápido porque se me está yendo muy extenso este tema solo. Luego matiza sobre el hecho de eso, de que se retirará en el momento en el que de verdad se sienta lento. Solamente comentaros con esto también que me parece muy interesante lo que recalca Alonso de Las Vegas, ¿no? Esto fue algo que cuando se ocurrió el Gran Premio de Las Vegas se lo dijeron a los pilotos y alucinaron, porque muchos no tenían esto en cuenta de que el próximo año Las Vegas no es un doblete como ha sido este año. Este año hemos tenido Las Vegas y seguida Abu Dhabi. Los pilotos, viendo lo exigente que era, los horarios tan extremos y que por horarios, como además se corre para ellos el sábado y demás, es muy extremo que haya después seguido una carrera donde se tienen que cruzar el mundo entero, medio mundo, desde Las Vegas hasta Abu Dhabi. Ellos pensaban que la iban a aislar a Las Vegas porque es tan extrema que mejor la aislamos y además queda como un evento solitario. Nadie se dio cuenta entre los pilotos, y ya vemos como Alonso incluso también lo comenta, que es que no es que no la hayan aislado, es que la han puesto en un triplete, es el comienzo del triplete final de temporada que se hace en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi seguidos, y es un triplete que va a ser muy exigente para finalizar el año. Así que bueno, en ese sentido veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Lo último a comentaros por parte de Alonso, y cerramos ya con su intervención también, os tenemos que hablar también acerca de una carrera que él ha destacado mucho de su temporada, porque ya sabemos que ha sido un año muy bueno de Fernando, con 8 podios, temporada espectacular, cuarto en el Mundial de Pilotos, el mejor año de Alonso en cuanto a números. Él incluso llega a decir que es en cuanto a pilotaje, pero en cuanto a números mínimo desde los años de Ferrari donde competía por el subcampeonato, él ha dicho que en rendimiento propio esta temporada la compara con 2012, que es su mejor año considerado por él y considerado por muchos, entre los cuales me incluyo. Esa temporada es espectacular y dice que este año estaría a la par. Esa es su opinión, pero bueno, independientemente de ello, ha tenido muchas carreras muy buenas, muy interesantes, 8 podios, carreras como lo que fue Brasil gestionando estratosféricamente, Bahrein remontando, Arabia Saudí también haciéndolo muy bien, Canadá quedando segundo, Mónaco, que si no llega a ser por los medios, pues hubiera ganado incluso, pero él destaca entre sus mejores carreras de la temporada una que quizá no teníais en cuenta. ¿Y cuál ha destacado? Monza, el Gran Premio de Italia. ¿Por qué? Porque fue una carrera en donde salía décimo y acabó noveno. Y tú mirando el resultado dices, ¿por qué? Pues porque esa carrera, su compañero de equipo clasifica en Q1, creo que clasifica último, sí, y clasifica último, no es que lo crea, clasifica último y luego no recupera hasta los puntos. Monza era un circuito que, pese al bajón que tuvo Aston Martin en ese tramo de la temporada, Monza era el circuito que Aston Martin se quería saltar. Era el circuito de si había una cancelación que pudieran elegir los equipos, ellos hubieran votado por Monza, porque desde principios de año se sabía que ahí no iban a rendir. Y tuvieron un coche que no es que no rindiera en recta, sino que por intentar ajustarlo para que rindiera en recta, no rendía ni siquiera en curvas y se hizo una carrera complicadísima para Alonso, donde aún así acabó noveno. Sí que es verdad que también debido al abandono que tuvo Piastri. Bueno, abandono, quedó fuera de puntos por el choque con Hamilton. Entonces, con todo eso, cree que es una carrera olvidada para mucha gente, pero que ha sido una de sus mejores de la temporada y la quería destacar y simplemente también os lo quería comentar. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto
sobre el equipo Ferrari porque han dado unas declaraciones bastante interesantes. Pero antes de hablaros de esas declaraciones para el próximo año, que ya os hemos hablado brevemente sobre lo que será la próxima temporada de Ferrari, o por lo menos lo que se cree. Os hemos hablado de lo que se está hablando desde Italia, mejoras y demás. Ahora os lo comentamos muy brevemente para poneros un poco en contexto, pero antes de esto, ¿es Ferrari el matagigantes de la Fórmula 1? Pues desde luego que Ferrari es posiblemente el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1, pese a que en la etapa reciente no han tenido triunfos. Desde, ya sabemos, Kimi Räikkönen, que ganó el título en 2007, nadie más ha logrado un triunfo con Ferrari desde entonces. Pero, ¿es el matagigantes o no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, es esta imagen que estáis viendo aquí, que son las temporadas 1988 y 2023, las victorias que equipo las logró ganar. Son los 2 años más dominados de la historia, era considerado el McLaren de 1988 el equipo más dominador de la historia, lo ha conseguido superar, algo que parecía imposible, Red Bull este año, y fijaros en que solo hay un equipo en ambas temporadas que logró ganar, y en ambas es Ferrari. ¿Vosotros consideráis a Ferrari como el matagigantes? Dejadme en los comentarios, pero sin lugar a dudas es interesante. Y además las dos lo estaba pensando y digo, bueno, es que en el 88 justo la que pierden es Italia y es por abandonos de McLaren porque tienen problemas y digo, bueno, es que a lo mejor entonces ahí fue por tema de problemas. Y Singapur, pero estuvo Ferrari en esas dos carreras que de verdad falló. El equipo dominador en ese caso fue Ferrari quien estuvo ahí. Al final nos demuestra que por mucho que os hemos dicho que no se gana desde Raikkonen en 2007, Ferrari siempre está ahí. Massa peleó el título hasta en 2008. Alonso peleó el título en 2010, llegando líder en la última carrera, desgraciadamente. En 2011 no, 2012 pelea el título hasta la última carrera Alonso, 2013 no pelea hasta la última carrera pero queda segundo. Sebastian Vettel que no peleó nunca hasta la última carrera, pero sí que estuvo peleando mucho tiempo a Hamilton, incluso en 2018 hasta mitad de temporada liderando el título. Es decir, que al final siempre son un equipo que aunque en esta última etapa no han estado ahí, siempre han estado ahí y sin lugar a dudas por algo Ferrari es considerado de los mejores o el mejor equipo de la historia de Fórmula 1. Independientemente de ello, para el próximo año, como os hablábamos anteriormente, esperan una revolución. Ya os hemos hablado que incluso ya han comentado los pilotos con respecto a sensaciones en el simulador, ya os hemos hablado de ciertos cambios, sobre todo aerodinámicos, que quiere realizar el equipo Ferrari, y desde Ferrari lo tienen claro, al menos así lo ha hablado el director deportivo del equipo, Diego Loverno. Lo que ha dicho es que en el ADN de Ferrari está ganar y que 2023 no ha sido un mal año, incluso llegaron a lograr una victoria, pero no pueden sacar muchas cosas positivas. Su objetivo es el de ganar, es lo que tiene Ferrari en su ADN y es lo que están intentando conseguir. Están mejorando, están llegando a ese punto, tienen expectativas muy altas, pero Ferrari solo puede permitirse ganar, así de claro lo deja el director deportivo, irán a por ello en 2024. Van con todo, ya os hemos hablado de ciertos cambios, incluso algún cambio en el motor van a introducir, pero muy brevemente, sobre todo temas aerodinámicos. Ya sabemos que no se espera una continuación del desarrollo, ya lo dijo Leclerc a mitad de temporada. Incluso ya hemos visto algunas mejoras este año. Ferrari ha sido el equipo que menos actualizaciones ha introducido y aún así las pocas que han hecho han funcionado muy bien. Y Ferrari además es uno de los equipos con mejores instalaciones, así que veremos si el próximo año son capaces de dar ese salto adelante. Lo que decía, como digo, el director deportivo de la escudería, Diego Loverno, es lo siguiente. Obviamente en nuestro ADN está la necesidad de ganar. Estamos aquí para intentar ganar el campeonato y obviamente no lo conseguiremos, así que no podemos ser positivos en general. A veces mostramos un buen rendimiento. Creo que la ejecución y la gestión del fin de semana también ha sido en muchas carreras positivas. Sumamos algunos buenos puntos y ganamos en Singapur, y así que es una sensación mixta. Por cierto, y lo último a comentaros con relación al equipo Ferrari, ayer se confirmó la noticia, desgraciadamente, de que ha fallecido, mejor dicho, digámoslo así, un periodista italiano muy reconocido en el paddock y que fue además director de prensa de la escudería. Así que desde aquí
que descanse en paz, queremos desearle. Además de todo esto, y pasando ya con relación al equipo Ferrari, tenemos que hablar al respecto sobre algo que ha anunciado en el día de hoy la FIA. Esto ya se había dicho, ya se había anunciado, lo anunciaron Sauber, que se iba a comentar este mismo mes. Ellos dijeron el 10 de diciembre, realmente se ha anunciado en este día 15 de diciembre, que es la inscripción para la próxima temporada. Confirmamos ya los 10 equipos para el próximo año, los estáis viendo aquí con sus inscripciones de los propios pilotos. Esto es importante porque hay que pagar, es decir, ya han pagado los equipos y demás, y además se ven ya los nombres para el próximo año, que algunos os estaréis enterando ahora, ya os estamos poniendo aquí esta imagen, y ahora vamos a ir en detalle a los que quizá queréis enteraros, o por lo menos los que yo más importancia le doy. No hay muchos cambios, sí que está el hecho de Aston Martin, que desaparece Cognizant, que esto es una noticia que se anunció en el día de ayer. No le dimos ni siquiera importancia porque el hecho de que Aramco iba a ser el único patrocinador principal ya os lo contamos, y se anunció hace tiempo que Cognizant iba a dejar de ser patrocinador principal, es decir, que bueno, era una noticia, rehacer esa noticia, entonces no tenía mucho sentido volver a comentároslo, pero lo más importante, ya sabemos el nombre completo que tendrá Sauber la próxima temporada. Esto era importante porque realmente Alexandro Alunibravi, que ha sido el jefe del equipo de Alfa Romeo, que sabemos que es lo mismo que Sauber durante este último año, anunció hace unos días que tenían un sponsor que iba a darles nombre para esta próxima temporada, y había cierta expectación por saber cómo sería el nombre, pero realmente su nombre, como se han presentado en la Fórmula 1 para el próximo año, es Stake F1 Team Kick Sauber, que Stake es un patrocinador de casas de apuestas y Kick es la plataforma de directos que hay. Que realmente lo importante de aquí es que, bueno, esto ya era un patrocinador que tenía Alfa Romeo anteriormente, que es el mismo, como digo, es la misma estructura lo que es hoy en día Sauber que lo que era Alfa Romeo, que Alfa Romeo era solo un patrocinador más. Entonces realmente no se les va a llamar por este patrocinador, que esto era lo importante, ¿no? El hecho de si, oye, el patrocinador que entra es suficiente para darles nombre o no. Realmente los vamos a llamar Sauber, así que esto es lo importante que ha salido en el día de hoy. Lo único que sí que es verdad que con esta importancia que le están dando, sobre todo a Kick, es posible que veamos como el año pasado, que llegaron a tener incluso una livery especial, pues que le veamos para el diseño de toda la temporada una importancia muy grande a esta plataforma de retransmisión. Veremos si acabará siendo así, esto es mera especulación ahora mismo. Y algo también interesante que se ha anunciado en el día de hoy es que en la lista de inscritos de la FIA figura AlphaTauri. ¿Qué ha pasado aquí? No le van a cambiar de nombre, porque esto no es solo algo que en la prensa se haya dicho, es que esto es algo que desde el propio equipo Red Bull e incluso desde el propio equipo AlphaTauri se había dicho que no iban a seguir denominándose así la próxima temporada. Helmut Marko lo dijo públicamente, que es que el patrocinio no estaba dando lo que ellos querían para AlphaTauri, entonces iba a dejar de, como tal, patrocinar al equipo y tendrían un nuevo patrocinador. Al final parecía que el patrocinador no iba a llegar como tal, pero que iban a llamarse Racing Bulls. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué en la lista oficial de la FIA figura AlphaTauri? Muy sencillo. Por tema de patrocinios todavía no se podía anunciar, esto ya lo sabe la FIA también, y por eso han sacado esta lista, este listado de inscritos para el próximo año, denominándolos AlphaTauri, pero ojo, cuidado, se denominan Escudería AlphaTauri RB, que aquí también podría ya llegar a ir hacia los Racing Bulls y demás de todo eso. No os preocupéis, que en teoría, como estoy diciendo, es meramente por tema de patrocinios y sí que se deberían de cambiar el nombre. No os podemos confirmar todavía de que sea Racing Bulls, pero es hacia donde iban todas las suposiciones, incluso ya pagaron también para tener ese nombre, para tener ese dominio del nombre, así que debería de anunciarse en poco tiempo. Veremos cuánto, en teoría es lo que os digo. Quizá cambian de idea, pero es que hasta hace bien poco también lo dijo Peter Bayer, que es el CEO de AlphaTauri. Así que bueno, mientras sigamos sin saber el nombre seguro al 100% confirmado, como ya os he dicho aquí, les vamos a seguir llamando AlphaTauri, y pues igual con Sauber, que hasta ahora ya los estábamos llamando Sauber porque mínimo sabíamos que así les podríamos denominar, efectivamente los llamaremos Sauber el año, porque no pienso llamarles Stake F1 ¿cómo es? Stake F1 Team Kick Sauber. Así no los voy a llamar, por supuesto que no, pero al igual que tampoco llamo a Aston Martin, Aramco, Fórmula 1 Team y demás. Así que bueno, será Sauber, y por ahora AlphaTauri veremos qué es lo que acaba ocurriendo.
Tres temas muy importantes y finalizamos con este vídeo. Desde el medio de Race insisten en la noticia que ya os dimos aquí, pero la matizan un poco más, que es con el respecto al límite que tendrán los equipos para desarrollar los monoplazas de 2026. Ya os dijimos que la FIA quiere, y esto se había anunciado por parte de la FIA, y van a poner una fecha exacta donde se puede comenzar a desarrollar los coches de 2026. Ni antes, y sí, por supuesto, después, si quieres empezar después, pero vas a ir detrás de los demás. Entonces pusieron esa fecha exacta que era el 1 de enero de 2025. A partir de ahí se puede desarrollar el coche de 2026. Antes no. Que esto ya os habíamos hablado un poco de que, bueno, veríamos cómo lo miden, veríamos cómo lo regulan, porque es complicado al final regular esto, sobre todo. Lo voy a llevar al tema de Red Bull por Adrian Newey. ¿Quién te dice a ti que Adrian Newey en su casa como hobby no quiera ir trabajando en los reglamentos de 2026, ¿no? Es complicado medirlo. Lo único que por lo menos matizan de Race es que la FIA les confirma que les van a prohibir usar el túnel de viento hasta ese 1 de enero de 2025 para los coches de 2026. Seguimos diciendo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta ese 1 de enero únicamente se podrá usar para desarrollos de 2024, 2023 y, bueno, no, claro, ya 2023 no, durante todo 2024, todo el desarrollo de 2024 e incluso 2025, pero nunca los de 2026. Eso es lo que matizan, eso es lo que dicen, eso es más fácil regularlo, aunque se puede seguir trabajando si quieres desde tu casa, simplemente en forma teórica. La forma en la que yo encuentro que mejor sería para hacer esto es, todavía hay ciertas incertidumbres sobre el reglamento de 2026 de los equipos, pero que siga habiéndolas hasta ese día. Ese día, el 1 de enero de 2025, que la FIA publique el reglamento de 2025 oficial. Hasta entonces, que no lo sepan a ciencia cierta los equipos, si no, pueden ir trabajando en ello. Yo creo que es la forma mejor de hacerlo. Luego ya va a estar el hecho de que va a haber equipos que igualmente se quejen, por supuesto. Esta medida creo que es muy buena para nosotros. ¿Por qué? Sobre todo porque Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Aston Martin y Alpine, esos equipos empiezan desde el mismo momento. Y puede pasar lo que sea entre ellos. Tienen un año solo para desarrollarlo, no tienen 3 como desarrollaron los de 2022 y el desarrollo puede ir mucho más evolucionado ya incluso en 2022 como pasó con Red Bull. Tienen un año para desarrollarlo de cero. El problema aquí está en que AlphaTauri, bueno, veremos cómo se llama, AlphaTauri, Haas, si está Andretti en ese momento, veremos la posibilidad económica que tiene Andretti, Audi que llega nuevo, todos esos equipos van a ir atrasados porque tienen menos personal, porque tienen menos equipo, por supuesto, incluso os hemos dicho esos 6 equipos, ¿no? Ferrari, Red Bull, Mercedes, AlphaTauri, Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston Martin y Alpine, esos 6 equipos son los que pueden dar cualquiera de ellos la sorpresa, pero entre ellos además podemos reducir a Red Bull, Ferrari y Mercedes, que son los equipos que más potencial económico y de personal tienen todavía. Ellos van con ventaja incluso, pero empezando desde cero, pues al final es quien mejor trabajo haga en este último año y quizá puede llegar a alguien a encontrar más un fallo de reglamento, es algo más factible que teniendo 3 años, que si lo encuentra uno lo pueden encontrar todos. Así que bueno, simplemente era matizar eso. También han salido palabras de Mark Webber atizando a Daniel Ricciardo y son bastante interesantes con respecto a esto porque habla del momento en el que McLaren decidió echarle, prescindir de él y lo que dice es que McLaren tomó la decisión correcta. Lo que dice es, está claro que Daniel tuvo 2 temporadas muy duras como piloto de McLaren. Si no le hubiese reemplazado a Oscar este año, lo habría hecho otro piloto. Ya dijo él en su día que le quitaba el asiento a otro australiano y no hay muchos de nosotros que hayamos corrido en Fórmula 1. Pero ¿qué puedes decir? Fue una decisión de McLaren y al final ha quedado claro que fue la correcta. Esto es interesante que Mark Webber lo diga, primero porque es australiano y quizá barre un poco para casa. Pero ahí está también en sus propias palabras lo que lo dice. Le estaba quitando el australiano el asiento a otro australiano, entonces, bueno, pues entonces ya se valora de otra forma y tengamos en cuenta que es que Mark Webber es el propio representante de Oscar Piastri. Entonces, por mucho que barras para casa, en este caso no quería Daniel Ricciardo seguir ahí, que aún así ya incluso también públicamente le pidieron disculpas, pero bueno, que sí que ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer y sí que es verdad que al final McLaren acertó de lleno, porque Piastri ya hemos visto el rendimiento que ha tenido. Ya sabemos lo duro que fue para Daniel Ricciardo toda la etapa en McLaren, nunca se llegó a adaptar tampoco y también con todo esto interesante
que lo diga Mark Webber, ya no solo por el tema de australiano, por tema de ser representante de Piastri y demás, sino porque fue el propio Ricciardo quien le sustituyó a él en Red Bull cuando se retiró. Así que bueno, es como un ciclo, ¿no? Es algo cíclico que siempre entre Ricciardo y Mark Webber se van quitando puestos, ¿no? Le quitó Ricciardo, no le quitó, se retiró Webber, pero le quitó Ricciardo el puesto en Red Bull y ahora Mark Webber, aunque no sea en forma de piloto sino en representante, le quita el asiento para dárselo a otro australiano en McLaren. Ni Juego de Tronos. Y para finalizar, los tenemos que hablar de unas palabras interesantes de Gunther Steiner. Ya sabemos, jefe del equipo Haas, que ha hablado acerca de tener pilotos rookies, que ahora mismo están muy lejos de tener un piloto rookie, habiendo traído de vuelta a Hülkenberg, que ya por supuesto tenía una trayectoria bastante extensa en Fórmula 1, pero es que además llevaba 3 años sin competir, habiendo traído anteriormente a Magnussen de vuelta también, que se había quedado sin hueco en Fórmula 1, y echando a sus 2 pilotos al final. Primero fue Mazepin por todo el tema de Rusia y demás, y luego al final a Schumacher también, echando a los 2 pilotos que ficharon para 2021, que eran 2 rookies. Y ha hablado sobre lecciones aprendidas y cómo Haas es muy difícil que vuelva a tener a un piloto rookie en sus filas. Por lo menos, sin lugar a dudas, 2 no van a volver a tener, pero uno es complicado. Sobre todo lo que dice es que no están para tirar dinero, que es entendible incluso, pero que no están para tirar dinero, que no están para enseñar a nadie, que hay ahora otras categorías muy buenas donde se puede crecer y ya demostrar tu valía y llegar a Fórmula 1. Es lo que llega a insinuar, ¿no? Que al final es una decisión muy difícil la que tomaron, la de echar también a Mick Schumacher, pero lo necesitaban por el hecho de seguir adelante. Sí, tiene razón en ese sentido, al final a un piloto rookie le tienes que dar tiempo. Quiero decir, a Piastri no, porque Piastri, aunque con Piastri yo quería calmarme, me acuerdo el año pasado a estas alturas, ¿no? Que decíamos, bueno, veremos cómo rinde y demás, puede ser que su primer año no sea bueno, Piastri sabías que iba a rendir. Cualquier otro ahora mismo de Fórmula 2, tienes que darle tiempo. Tienes que darle tiempo y acabará llegando en un punto en el que va a ser un Hülkenberg, por ejemplo. Bueno, Hülkenberg es muy bueno, pero que me refiero que va a ser un piloto de zona media muy bueno. Pues acabará llegando, pero le tienes que dar ese tiempo. Si no tienes ese tiempo, y eso sí que es verdad que es complicado en Fórmula 1, pero al final yo también creo que si apuestas por un piloto rookie, dale ese tiempo. Si no, no tiene sentido. Tiene mucho sentido lo que ha hecho Williams al final de darle más tiempo a Sargent, porque si no le das ese tiempo, sí que nunca va a llegar a estar en un nivel por lo menos de zona media. Si le echas al primer año, en primer año nunca lo va a estar. Que haya otras categorías para crecer y demostrar tu valía, es que para eso está Fórmula 2. Y si Fórmula 2 no está sirviendo para eso, a lo mejor hay que cambiar algo ahí. Entonces eso también es interesante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, esto ha sido las palabras de Gunther Steiner y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Como os he comentado al principio del vídeo, darle vuestra me gusta, que es lo que más apoya al canal. También os podéis suscribir y activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo. También te pido que me dejes en los comentarios cualquier tema que nos quieras hablar de lo que hemos comentado para que entablemos esa conversación. Leo todos los comentarios, así que dejarlos, que estaré encantado de recibir vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.